Dios te bendiga en esta tarde. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, qué bueno que viniste hoy. Vamos, pero con ganas, dile, qué bueno que viniste hoy. Dile, me siento feliz de que hayas venido hoy. Qué honor y qué privilegio poder ser la iglesia y poder hacer iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio tan hermoso poder ser parte del cuerpo de Cristo. Y me encantaría que cerraras tus ojos por un momentito y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios Padre, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de venir a tu casa, aprender de tu palabra, aprender de ti, alabar junto con nuestros hermanos, junto con nuestros amigos, estar en tu presencia juntos, Señor. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia el día de hoy, Dios Padre. Que nuestra mente, que nuestro corazón esté abierto y receptivo a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos estudiando el libro o la primera carta de Timoteo, a Timoteo más bien. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a uno de sus discípulos. El apóstol Pablo está escribiendo a uno de sus aprendices y le está dando algunas recomendaciones, le está dando también algunas maneras en cómo debería de verse el cuerpo de Cristo, cómo debería de comportarse el cuerpo de Cristo. Y la semana pasada nuestra hermana Lupita nos llevaba a través del capítulo 2, donde habla acerca de cómo debemos orar unos por otros, pero empieza a dar unas instrucciones muy específicas. Entre una de ellas dice: no permito que la mujer enseñe en la congregación, que no ejerza, y al final la idea de esto es que no ejerza un liderazgo por sí misma dentro de la iglesia. Entonces lo que terminaba yo diciendo la semana pasada era esta idea de, caray, ¿por qué la hermana Lupita es la que la está enseñando si dice que no enseñe? El apóstol Pablo está hablando de cuando alguien no está bajo una cobertura y cuando alguien no está bajo un liderazgo. Hay un orden natural, di conmigo, orden natural. Y ese orden natural nos lo da Dios desde el principio y desde la creación. Varón y hembra los creó. Creó primero al varón, luego a la mujer y no quiero que las mujeres se vayan a enojar, ¿ok? Pero es el orden natural, es el orden natural. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo dice: palabra fiel. Di conmigo, palabra fiel. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a decir, lo que ha dicho y lo que va a decir es verdadero y puedes confiar en esto. Es verdadero, es inspirado por Dios, es inspirado por el Espíritu Santo y puedes creer lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo: palabra fiel. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice palabra que sí? ¿Sí o no? Y ya eso, sí, ya con eso ya te creo, ¿no? Palabra que es cierto. Bueno, aquí está diciendo palabra fiel. ¿Qué dice ahí adelante? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y quiero que pongas una pausa ahí por un momentito. Si alguno anhela obispado, está el apóstol Pablo escribiendo estas palabras para un pastor joven, para un pastor que va iniciando, y después vamos a ver que estaba ahí en realidad de una manera temporal. Escuchamos de Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Escuchamos algunas cosas que nos hacen entender el contexto de Timoteo como una persona joven, como alguien a quien tal vez muchos ya mayores lo tomarían como: ¿tú qué me vas a enseñar si estás bien joven? ¿Tú qué me vas a decir si estás bien joven? ¿A poco tú eres el pastor? No, ¿qué me vas a enseñar tú a mí?
Lo bueno que se trata de la palabra de Dios, no es cierto lo que enseñamos. Pero mira lo que dice: si alguno anhela obispado. Nuestra cultura religiosa nos ha dado una idea muy particular de lo que es el obispo. Pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento, en el griego, se dice episcopos. Episcopos. ¿Qué significa episcopos? El que vigila. Di conmigo, el que vigila. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Si alguno anhela ser el vigilante, buena obra desea. ¿Qué significa ser el vigilante? Y mira, en todas las entidades que se crean, como el Estado tiene su presidente, así la iglesia tiene un líder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí somos privilegiados, mi esposa y yo, de poder servir como pastores. Y es de lo que está hablando, de un obispo, un pastorado, un servir de esta manera. Algunos otros lo han llevado más adelante y el obispo es el que da órdenes, no el que sirve. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios es el vigilante, el que vigila que la iglesia, y no como el policía, sino como para ayudar, para servir, es el vigilante en la iglesia. ¿Estás conmigo? Tal persona a veces es llamada anciano. Hasta la fecha hay algunos lugares donde el gobierno de la iglesia se mira como ancianos, no como un pastor necesariamente. Eso lo puedes ver tú en Hechos 20:17 y Hechos 20:28, donde se les llama a algunos ancianos, a otros pastores. Pero cuando habla de buena obra desea, yo no sé si tú has conocido a alguien que de verdad quiere ser pastor, ¿ok? Yo no he conocido a alguien que me diga, es que yo me muero por ser pastor. Y más bien tengo que corregir, sí he conocido a varios y son de los que tienes que tener cuidado, ¿ok? Porque muchas veces las personas creen, y como dice ahí, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero no porque qué bueno que quieres ser pastor. No se trata de eso, sino que la responsabilidad que conlleva decirle sí a Dios en esto tiene requisitos muy específicos. Di conmigo, específicos. Es el vigilante, es el que sirve. Y créeme, mi esposa y yo tratamos de ser muy diligentes en ser buenos administradores de este lugar. Tratamos de ser bien diligentes en ser vigilantes, de orar por ustedes, de tratar de servirles de la mejor manera posible. No para ganarnos nosotros algo, sino porque la bendición de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, de verdad queremos que llegue a ti. Queremos que tú hagas ese cambio. Y por eso, no sé cómo vas, es el día 3, ¿Cómo vas? ¿Estuviste aquí el domingo? ¿Cómo vas en tu día 3? Hemos propuesto no contaminarnos, ¿no es cierto? Ya ahí es un paréntesis. Pero si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿cómo se dio cuenta que usted quería ser pastor? Hasta la fecha no quiero ser pastor. Y todos se quedan callados. Y quiero explicarte esto de una manera. Yo crecí en la iglesia. Yo crecí toda mi vida en la iglesia. Cuando tenía como 14 años, mis papás fueron enviados a este lugar, aquí al Niño, a servir en una iglesia como pastores. Yo miré lo bonito y lo más bonito de ser pastor. Y yo dije, yo voy a tocar en la alabanza. Y yo voy a grabar canciones y es todo lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Turi, ¿no quieres ser pastor como tu papá? No. Nayeli, ¿quieres ser pastora? No. Y no estoy diciendo esto como, ay, si yo no quería ir. No.
Pero quiero que me entiendas esto. Es una responsabilidad muy, muy grande. El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo me di cuenta que iba a ser pastor? Estaba dispuesto a decirle sí a Dios cuando había una necesidad, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Por eso ahora estamos en Ojo de Agua con el pastor Ramón, aquí y en la Nueva Aurora, porque estamos diciéndole sí a Dios hasta el día de hoy. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en el segundo versículo? ¿Estás conmigo todavía? Pero es necesario, y aquí están los requisitos. Di conmigo, requisitos. No importa si tienes talento, ¿ok? Una vez alguien que venía aquí a la iglesia me dijo: yo puedo hacer lo que haces tú. Yo pudiera pararme ahí y dame 20 minutos y yo tuviera a todos llorando. Y yo dije: Santo Cordero, ¿crees que de eso se trata la iglesia? Qué triste. ¿Crees que de eso se trata venir a escuchar la palabra de Dios? Y no sé, se me quedó muy grabado. Yo dije: sí, estoy seguro que hay muchos de ustedes que pudieran hacer muchísimo mejor trabajo que yo aquí arriba. Yo sé que sí, y soñamos con eso. Que lo que Dios nos ha dado a nosotros te lo dé a ti, se lo dé a tus hijos y puedan cumplir el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Pero el que anhela obispado, buena obra desea. Es un trabajo muy, muy importante. Ya están bien serios. Y aquí están los requisitos, ¿ok? Velos apuntando, velos poniendo una palomita para que al final de esto me digas: yo ya puedo ser pastor. ¿No? ¿Nadie? Santo Cordero. Yo pensé que iban a brincar 4 o 5 para enviarlos de una vez. Mira, muchas veces la gente cree que se trata de talento. Muchas veces la gente cree que se trata de él es muy bueno para hablar, o él es, y no tiene nada que ver con el talento, tiene todo que ver con el llamado y con tu testimonio, ¿ok? Llamado y testimonio. Di conmigo, llamado y testimonio. Y ahí te va. Pero es necesario. Di conmigo, necesario. No es si quieres, no es si te gusta, no es si te parece, es necesario. Es necesario para el vigilante de la iglesia. Es necesario que el obispo sea ¿qué? ¿Qué? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa esto? ¿Que tiene que ser perfecto? No. No se trata de ser perfecto. Pero ¿qué significa ser irreprensible? Que no haya nadie que pueda pararse en este lugar y decir: esa persona que está hablando ahí arriba no es cierto lo que está diciendo. Él vive de una manera diferente cuando está abajo de ese púlpito. Ahora, podemos mantener las apariencias con las personas que están afuera de nuestra casa, ¿no es cierto? Pero creo que nuestro trabajo más importante aún es el ser irreprensibles, que mi esposa no tenga algo malo que decir de mí. No sacar la basura y eso no cuenta, ¿ok? ¿Ok? Así que no te pares y digas eso. No, pero me refiero a esto, que las personas más cercanas a ti no puedan pararse aquí y decir: es que mi papá es así en la casa, es que mi papá hace esto, es que eso significa ser irreprensible, tratar de vivir una vida que honre a Dios en lo público y en lo privado. ¿Cuántos dicen amén? El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuál es la primera? Que sea irreprensible. ¿Qué sigue más adelante? Marido de una sola mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo?
Sí, acuérdate que en aquellas culturas y aún hasta el día de hoy en algunas culturas es permitido tener varias esposas. No digan amén los varones, para que te dejen venir aquí el sábado. Pero en algunas culturas y hasta el día de hoy, las que puedas mantener son las que puedes tener. O te permiten tener hasta 4. No. Marido de una sola mujer. Lealtad, fidelidad y el amor para una sola persona. Di conmigo, una sola persona. Ahora, muchos han utilizado este versículo para descalificar a alguien que fue casado, se divorció y ahora se casó otra vez. Y lo que nosotros miramos ahí y aún en otras traducciones es serle fiel a tu esposa. Si ahorita tú estás casado, serle fiel a tu esposa. Marido de una sola mujer. En las otras traducciones habla de serle fiel a tu esposa. Tu amor, tu atención, todo para tu esposa. ¿Estás conmigo? No significa que si te divorciaste ya nunca jamás puedes volver a ser pastor. No es lo que vemos ahí. No vemos esa descalificación. ¿Ok? Lo que está diciendo es, escogiste casarte y escogiste casarte nuevamente. Gloria a Dios. Séle fiel a tu esposa. Vamos un poquito más adelante. ¿Cuál sigue? Sobrio. Di conmigo, sobrio. Sobrio. Y yo pensaba que esto se refería a la sobriedad, a no estar tomando y todo eso. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero dice que alguien sobrio es alguien que no es dado a los extremos. ¿Ok? Alguien que no tiene cambios de visión repentinos. Alguien que no es basado en emociones. Alguien en quien tú puedes confiar. Esa es una persona sobria y es lo que está tratando de decir ahí. ¿Cuál sigue? Prudente. Dile a la persona que está de tu lado, tienes que ser prudente. Tienes que ser prudente. Estoy seguro que conoces a alguien imprudente y si no conoces a alguien imprudente, el imprudente eres tú. ¿Ok? Siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que dice las cosas en el momento menos indicado. Y ahí están todos callados y como el chavo, es el, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ser alguien que es prudente. Por eso voy a pasarme al siguiente punto. Porque quiero ser prudente. Conoce los momentos y conoce los lugares. Conoce el lugar en el que puede ser gracioso sin irse a los extremos, pero también donde tiene que haber seriedad y se tienen que tratar las cosas con seriedad. Una persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. Igual que a las mujeres. ¿Cuál sigue? Decoroso. Decoroso. Lleva a la idea de ordenado, lo mismo que la semana pasada hablaba de las mujeres y de la vestimenta decorosa, la vestimenta ordenada, algo modesto. Es la misma palabra traducida como modesto en primera de Timoteo 2:9. ¿Qué sigue? Hospedador, dispuestos siempre a abrir las puertas de su casa, de la iglesia, de donde quiera que estás. ¿Estás conmigo todavía? Apto para enseñar. Si sigue esa, ¿verdad? Apto para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que pasa tiempo en la palabra de Dios, una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, y no solo eso, sino que puede enseñar. Versículo 3. No dado al vino. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no dado al vino. Ojo, ojo, y no quiero decirte algo controversial esta tarde aquí. Dice, no dado al vino. ¿Qué quiere decir eso? No está prohibiendo. Y en realidad la Biblia no te prohíbe el tomar alcohol. La Biblia no te prohíbe eso. Pero
entendemos que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí, aunque no lo está prohibiendo, le está dando una muy fuerte recomendación. No dado al vino, mejor no. Mejor no, ¿por qué? Y ahí te va el por qué. Muchos de nosotros no conocemos nuestros límites. Y cuando menos pensamos, ya pasamos esos límites. Y terminamos lamentando consecuencias o tomando decisiones que después lamentamos. Entonces, mejor, que le dice Pablo a Timoteo, mejor no, mejor abstente. ¿Qué te digo yo a ti el día de hoy? Mejor no, mejor abstente. Sobre todo si hay una lucha en tu interior en cuanto a eso. Una frase de un predicador, de un comentarista, decía: no dado al vino, no fabricador de cerveza, ni buscador de tabernas, que se sienta cerca de ella hasta que el vino le inflama. ¿Entiendes esta idea? ¿No es cierto? ¿Entiendes esta idea de no dado al vino? ¿Qué sigue? No pendenciero. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no seas peleonero. No violento. No violento. Escucha esto: ni en público ni en privado. No violento. ¿Qué sigue? No codicioso de ganancias deshonestas. Hemos visto ministerios y hemos visto iglesias destruidas porque el corazón del pastor, el corazón de los líderes no está alineado a la visión de Dios. No están dependiendo de Dios y empiezan a depender de esa codicia. ¿Qué es alguien que es codicioso? Es alguien que no que no le satisface lo que tiene y quiere más y quiere más. Y no solo eso, sino lo que tienen los demás. Mira, hay un par de cosas buenas, ¿ok? ¿Qué dice? Sino amable. Ahora voltea con la persona que está a tu lado y dile: gracias por ser amable. Si no es verdad, pues ya te comprometiste a ser amable para la otra. Apacible. Apacible, un pacificador. Alguien que cuando ve un problema tiene la capacidad de calmar. ¿No es cierto? La respuesta blanda que dice: calma la ira. Entonces, y después viene esta que es no avaro. No avaro. Este pensamiento abarca más que la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada. Siempre está en busca de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. Versículo 4, apenas vamos en el 4, híjole, ya voy a ir más rápido. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es un versículo bien tremendo, ¿ok? Bien tremendo, porque como padres tendemos a echarnos la culpa por las decisiones de nuestros hijos, aunque no digas amén. Mi hijo hizo algo en la escuela, híjole, y todos dicen: pues el hijo es el reflejo del padre. Y dices tú: pero yo no hago eso, pero yo no digo eso. Y entonces me encantaba que entre los comentarios que yo estaba revisando venía esta pregunta. Mira, dice: es verdad que un niño puede rebelarse incluso en un buen hogar, pero ¿es la rebelión a causa de sus padres o a pesar de sus padres? ¿Cómo quieres que se cuente la historia? Esperemos que no pases por eso y esperemos que tus hijos sean ejemplares y nunca tomen una mala decisión.
Pero el mejor juez del futuro es el pasado. Nosotros muchas veces tomamos malas decisiones y así es como aprendimos algunas lecciones, ¿no es cierto? Pero cuando alguien venga a juzgar, o es que no tienes a tus hijos en sujeción, la pregunta ¿es a causa de lo que yo le he enseñado? ¿O es a pesar de que yo le enseñé, él tomó esas decisiones? ¿Estás conmigo? Ha habido personas y ha habido ministerios que han dejado el pastorado, que han dejado de ser líderes por situaciones de sus hijos, cuando tu trabajo es enseñar, es instruir y esperar que ellos confíen en Dios y en el momento de tomar decisiones, tomen la decisión correcta. Lo único que puedes hacer tú es orar por ellos, enseñarles y ser un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa neófito? Di conmigo, neófito. Neófito literalmente significa recién plantado. Alguien que es recién llegado a la iglesia, alguien que es recién convertido, alguien que está en su primer amor. Puedes hacerle un daño muy tremendo poniéndolo en una posición de líder, de obispo. ¿Por qué? Porque después no está bien cimentado y vienen los ataques del enemigo y eso puede verse muy, muy feo. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente como para echar raíces profundas. ¿Cuántos dicen amén? Y por si eso no fuera poco, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ojo, ojo, ojo. Todo eso es en tu casa y en tu iglesia. Ahora te está hablando de que las personas que no son de la iglesia conozcan tu buen testimonio. Mira, ahí va la vecina que es bien amable. Mira, ahí va el vecino que es bien apacible. No el avaro, el codicioso, el dado al vino, santo cordero. Buen testimonio. Ahora, eso es si tú anhelas obispado. No te voy a decir levanta tu mano si estás listo. Todos estamos en un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos en un proceso, pero aquí hay muchos líderes, muchos servidores. Esta semana pasada, el domingo, después de nuestro servicio, tuvimos una junta con todos aquellos que quieren servir en la iglesia, todos aquellos que quieren ser parte del equipo de Comunidad Conexión, y fue impresionante recibir más de 100 hojas de personas que dijeron: yo quiero reanudar mi compromiso con Dios, yo quiero renovar este año, quiero seguir sirviendo en la iglesia, y muchos nuevos. Y damos gracias a Dios por eso. Y al final, si tú quieres información en cuanto a eso para ayudarnos a servir en los miércoles, adelante, acércate con nosotros, acércate con Nayeli. Tenemos la información para ti. ¿De dónde sacamos la información que nosotros damos, o los requisitos o las responsabilidades que nosotros tenemos para nuestros servidores? Mira el versículo 8, requisitos de los diáconos. ¿Qué significa diácono? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Qué significa diácono? Es el que se para en la puerta, ¿no? Es el que se para en la puerta a recibir a las personas. O al menos en la iglesia en la que yo crecí, le teníamos miedo a los diáconos, ¿ok? Los diáconos eran una bendición. Tengo que ser prudente. Pero te cuento una historia, ¿ok? Regularmente había un hermano que traía pues yo creo que traía un rollo de papel porque no se le acababa. Pero si tú entrabas con chicle a la iglesia, yo creo por eso mis traumas aquí de tú ven tal y como eres, Dios va a hacer la obra en tu vida, Dios va a cambiar lo que tienes que cambiar, y es entre Dios y el Espíritu Santo y Jesús y tú. Yo no voy a ir a quitarte el chicle, ¿ok? Y este diácono, porque así se llamaban allá, el diácono, tú estabas bien a gusto en la alabanza con tu chicle,
Y llegaba, te tocaba y sacaba su pedacito de papel y te hacía que lo pusieras ahí. La hermana Lola se acuerda porque ella estaba ahí también. No sé si cuando me lo quitó a mí, pero pasaba regularmente. Entonces imagínate, eso no es un diácono. No es la policía de la iglesia, ¿ok? Y hay algunos que tratan de comportarse como, no necesitamos policía en la iglesia. Necesitamos ser amables, necesitamos ser extra amables y extra amorosos. ¿Cuántos dicen amén? Adivina por qué yo no quería ir a la iglesia cuando tenía 8, 9, 10, 11 años. Y no era por el chicle. Eso era lo más leve que había. Pero un diácono, ¿qué es un diácono? Y vas a decir, ay pastor, vas a aprender otra palabra griega el día de hoy, ¿ok? La palabra diácono viene de la palabra diáconos, así de sencillo. ¿Y qué significa? Es un servidor, un siervo, ministro, persona que presta servicio y ayuda a los demás. En algunos contextos, con una implicación de estatus inferior. También transliterado como diácono es un oficial confiable de ayuda y servicio en la iglesia local. Tú que sirves limpiando el patio, tú que sirves en las puertas, tú que sirves recibiendo gente, tú que sirves aquí en las cámaras, en todo lo que tú miras aquí, son diáconos, son servidores del Señor. Pero también hay requisitos para ustedes. ¿Estás listo? Ya les tiré todos los que son míos y de la pastora. Ahora van los de ustedes. ¿Sale? Aunque no quieras. Los diáconos, así mismo que dice, deben ser honestos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que ser honestos. Mostrando un respeto apropiado para Dios y para los hombres. ¿Qué sigue? Sin doblez. ¿Qué significa esta frase sin doblez? Es un hombre que dice la verdad desde la primera vez sin ninguna intención de engañar. Tenemos que ser honestos. Creo que la idea principal de esto es ser honesto. Ahora, no dados, ¿qué dice ahí? No dados a mucho vino. Yo sigo creyendo lo mismo. Si no conoces tus límites, mejor no te metas en problemas. Pero yo soy diácono, pastor, yo sí puedo. Yo voy a dar cuentas por mí, tú vas a dar cuentas por ti. Si tú conoces tus capacidades, si tú conoces con lo que tú batallas, vuelvo a decir lo mismo, todo me es lícito, no todo me conviene. No está diciendo, la Biblia no dice que está prohibido tomar alcohol, pero la Biblia sí te dice, el corazón siempre se va a los extremos, la mente siempre se va más allá y mejor es abstenerse. No codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto me llamaba mucho la atención, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Hablando de la honestidad, hablando de sin doblez, hablando de toda esta idea te lleva a, bueno, si estás sirviendo en la iglesia, que tú, el misterio, ¿cuál es el misterio? Jesús nació de una virgen, Jesús vivió una vida perfecta, Jesús murió una muerte horrible, Jesús tuvo una resurrección gloriosa y Jesús tuvo una ascensión al cielo. Y estamos esperando como su iglesia. Pero ¿qué quiere decir con limpia conciencia? Que no es una emoción, que no es algo pasajero, que tú entiendes, comprendes y has creído. Tal vez tu mente no alcanza a entender cómo un hombre murió y resucitó, pero lo crees por la fe.
A eso es a lo que se refiere con limpia conciencia. Yo estoy sirviendo en esta iglesia porque yo creo que Jesús murió y resucitó por mis pecados y para darme salvación. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por eso no entra alguien por esa puerta y dice: oh, y créeme, nos ha pasado muchas veces. Oh, yo he sido pastor por 25 años y hoy estoy aquí. Úsame para lo que quieras. Y tú dices: sí, siéntate, vamos a hacer raíces. ¿Cómo me vas a poner a hacer raíces a mí? ¿Cómo me vas a mandar a una escuelita de 10 semanas y yo ya fui pastor? Bueno, si no te gusta, adelante. Por eso, métete a raíces en febrero. Pero, ¿qué quiere decir esto? No porque alguien entra y te dice que sirve, no porque alguien entra y te dice, como vigilantes tenemos que poner a prueba antes ese testimonio. ¿Cuántos dicen amén? De los de afuera y de los de adentro. Versículo 11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, aquí hay dos posibilidades y las dos son muy grandes posibilidades. Acaba de decir en el capítulo anterior que no deja que las mujeres enseñen, pero ahora resulta que hay mujeres que son diaconisas, que están sirviendo en la iglesia. Y tú puedes pensar en algunas que ya fueron mencionadas en el libro de Hechos. Puedes pensar también que son las esposas de los diáconos. Y cualquiera de las dos puede ser correcta, porque no existe algo que diga y estas eran las esposas y estas eran. Entonces yo creo que conlleva a las dos partes, tanto a las esposas de los diáconos como a las mujeres que servían en la iglesia, ¿ok? Al final les está pidiendo que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuántas dicen amén? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy parecido al del obispo, ¿no es cierto? Nomás con el vino. Bien agüitado, ¿no? No. Versículo 13, ¿lo tienen por ahí? Porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué quiere decir esto? Los que sirvan de todo corazón, los que sirvan bien a su iglesia, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios honra todo lo que hagas, desde lo que tú crees que es lo más insignificante hasta lo que tú piensas que es lo más importante, desde ir caminando y recoger un pedazo de papel que está tirado ahí hasta estar predicando, desde limpiar los baños hasta estar en la alabanza y viceversa. El que sirve a Dios se gana un grado de honradez. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y termina este capítulo con estos últimos versículos: el misterio de la piedad. Eso te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo, aquí ya está hablando de la iglesia, la casa de Dios. La iglesia tiene que ser el lugar principal y la atracción principal. No debe ser la alabanza. La atracción principal no tiene que ser el café. La atracción principal no tiene que ser nada más. Es la casa de Dios, y la atracción principal tendría que ser ¿qué? La palabra de Dios, la presencia de Dios y la convivencia en el cuerpo de Cristo. Pero mira, estas palabras son tan hermosas, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y yo pensé que te ibas a emocionar. Tú eres la iglesia. Tú eres la columna. Tú eres el baluarte de la
verdad. Di conmigo, la verdad. No es una verdad, es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Le está diciendo, espero verte pronto, esperaba decirte esto cara a cara, espero pronto llegar allá, espero instruirte en cómo hacer el orden del servicio, cómo hacer la iglesia, cómo tratar a las personas, cómo predicar de una manera más efectiva, cómo hacemos esto. Pero mientras voy, yo sé que ustedes están siendo la columna y el baluarte, esa bandera de la verdad que levanta la iglesia cada vez que se reúne y glorifica el nombre de Dios. Esa verdad, ¿cuál es esa verdad? Jesús es la verdad. Mira lo que dice Calvin: la iglesia es el pilar de la verdad debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad. Pablo no reconocerá a la iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Puedes leer esta parte conmigo? Sé que a lo mejor está más chicano, ahí se mira bien. Lee esto conmigo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que puedes ponerte de pie y declarar esta verdad nuevamente conmigo. Vamos, ponte de pie y desde el fondo de tu corazón, con toda limpia conciencia, hoy reconocemos. Y vamos, léelo conmigo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y hace rato cantábamos al alto y sublime. Y creo que hay una manera de terminar este tiempo. Y yo te voy a invitar a ti, que has decidido seguir a Cristo, que has decidido servir a Cristo. Solo cierra tus ojos por un momento y dispón tu corazón. Creo que tuvimos una probadita hace rato, pero creo que Dios quiere hacer muchísimo más. El que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno, es hermoso servirle a Dios. Nunca te vas a arrepentir de servirle a Dios. Pero hoy puedes levantar tus manos y cantarle este canto desde el fondo de tu corazón, y que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y en todo lo que tú eres.